La ratificación del veto hizo que un montón de compañeros y compañeras que quizás se mantenían alejados, de repente entienden que ya es una situación límite. Se está poniendo en juego nuestro lugar en la vida de nuestro país. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Objetivo Universidad. Como todos ustedes saben, todas las universidades públicas de nuestro país estamos atravesando un fuerte conflicto. Un conflicto donde hay falta de actualización salarial para los docentes, para los no docentes, falta de garantía de que se pueda enseñar y aprender con la máxima calidad que nos caracteriza como universidad pública y donde los estudiantes, que son los principales protagonistas, son los también principales implicados en este conflicto. Estamos con jornadas de paros, de clases públicas, de movilizaciones. Se vienen unos días muy complicados para las universidades públicas y además de eso tenemos que tolerar dichos de nuestro propio presidente que dice que la universidad pública solo sirve para aquellas personas que son ricas, para la clase más alta, cuando es todo lo contrario, cuando tenemos números donde dicen que el 48% de los estudiantes actuales de nuestras universidades están por debajo de la línea de pobreza. Estamos tolerando esos dichos por parte de los gobernantes, que son los que tienen que garantizar la educación pública, gratuita y de calidad que nos caracteriza. Para hablar sobre este conflicto, sobre cómo nos encontramos en este día después de jornadas de paro y sobre cómo continúa la lucha, en este caso estudiantil, hoy nos acompañan Sol Alconada, presidenta de la Federación Universitaria de La Plata. También, bueno, sos graduada y socióloga y también estudiante profesorado en la Facultad de Humanidades. Así que gracias, Sol, por estar aquí. Muchas gracias a ustedes por invitar. Y también nos acompañan Albertina Vidart, presidenta también de la Federación Universitaria de La Plata, estudiante de la Facultad de Periodismo. Gracias, Albertina, por invitarnos. ¿Cómo es esto de las dos presidentas? Vamos a contarles a todos los que nos estén mirando. Y este es un gran frente amplio que contiene un montón de organizaciones. Hace ya un par de años que la Federación, sobre todo por una cuestión de representatividad y sumar distintos actores, algunos de los cargos, como son la presidencia o la vicepresidencia, son compartidos para poder tener más organizaciones en esa representación de la mesa ejecutiva, que sería la conducción del gremio. Justo en este contexto sumamente complicado donde se necesita muchísima organización. Cuéntenos, chicas, cómo nos encontramos situados hoy, después de estas jornadas de paro. Yo diría que en la situación general nacional y de las universidades es pésima, es muy mala, pero creo que estamos en el mejor momento del año en términos de organización. Creo que hoy estamos mejor que nunca parados frente al conflicto. El movimiento estudiantil tomó la delantera, que quizás no lo estábamos pudiendo hacer y lo reconocemos. Creo que la ratificación del veto a la ley de financiamiento universitario fue un baldazo de agua fría que nos sirvió y que supimos aprovechar para poder convocar a más compañeros y compañeras a que se sumen, y ese fue un poco el resultado de lo que pasó la semana pasada con las tomas y lo que va a pasar de acá en adelante hasta el final del año por lo menos. Seguro. Justamente lo del veto al financiamiento universitario, a esta ley, nos pone en una situación límite. Es una situación donde toda la comunidad universitaria, los estudiantes, docentes, no docentes, investigadores, estamos en una situación límite, ¿no? Sí, sobre todo porque además una situación que pasa con el gobierno es que no hay una respuesta. Claro. También se intentó discutir el presupuesto, se intentan discutir por la parte de los salarios, por otro lado la ley que venía a saldar solamente este año, además, porque debemos decir eso, que no había una proyección para lo que pasaba el año que viene, pero ante todas esas medidas y esas propuestas, tanto de los gremios como de los rectores de las universidades para resolver el problema, el gobierno, en vez de tener otro tipo de propuesta, decide vetar la ley y además decir las barbaridades que dice de la universidad, de los estudiantes, de los docentes. Entonces también creo que principalmente hay un hartazgo de que el gobierno no responda de ninguna manera, que lleva también a la movilización que tenemos hoy. Exacto, justamente, bueno, hemos conversado con representantes docentes y no docentes y los que nos decían es esto, son citados para hablar pero sin la posibilidad del diálogo. Nosotros les ofrecemos esto y nada más, y acá se termina la discusión. Los estudiantes nunca fueron convocados. No.
No, sí, justamente es parte de lo que venimos discutiendo y conversamos siempre en el Frente Gremial que constituimos a principios de este año y que venimos fortaleciendo, que para nosotros también es una parte fundamental de la discusión, poder generar esa articulación con los gremios. Es eso, es que no solo es un gobierno que no responde, que desfinancia, porque experiencias de eso tenemos, creo que nunca fue tan cruel y tan brutal el modo, digo, que ni siquiera habilitar una paritaria, que justamente es una reunión de pares. Exacto. Así que sí. ¿Y ustedes como estudiantes qué sienten frente a reclamos que son justamente organizados, que van todos juntos? O sea, todos los estudiantes, con todos los docentes, con todos los no docentes, investigadores, toda la comunidad universitaria, van por el mismo reclamo que es nada más ni nada menos sostener la universidad pública. Creo que nos eligió como enemigo el gobierno, a los estudiantes universitarios. Junto a los jubilados. Y a los jubilados también, sin saber con quién se mete, me parece, porque esto no es la primera vez que nos pasa en nuestro país. Hay otros ataques. Creo que también la universidad pública hace muy único a nuestro país y eso es un valor que hace que mucha gente lo defienda, pero que se metió con un actor que no solo defiende su derecho a estudiar, sino a la universidad en su rol social, digo, como la producción de las vacunas, de los medicamentos, acá en nuestra ciudad, de alimento deshidratado. Hay un rol social que tiene la universidad que también un poco contrasta con el no Estado que quiere tener el gobierno de Milei, que también por eso se meten con la universidad, pero se siente un agravio constante porque un día nos dicen que somos zurdos, otro día nos dicen que somos hijos de ricos y bueno, claramente quienes habitamos la universidad sabemos que eso no es cierto. Seguro. Sol, en este marco de conflicto, ¿cómo se vive en las aulas, en los pasillos? ¿Cómo podemos, qué es lo que dicen los estudiantes que tal vez no están en la participación activa, pero que se están empezando a sumar cada vez más? ¿Cómo se vive el conflicto en el aula? Yo creo que todo el año convivió una situación muy difícil en términos de lo individual de cada compañero y compañera, de problemáticas de salud mental, problemáticas económicas, sociales, de la universidad como un lugar al que es cada vez más difícil acceder, un montón de compañeros que quizás o dejaron y no volvieron después de las vacaciones de verano o de las vacaciones de invierno, o compañeros que, bueno, que siguen haciendo el esfuerzo por quedarse acá, teniendo 2 trabajos, haciendo menos materias, en vez de hacer las 5 que te estipula el plan de estudios, hacer 2. Esas situaciones las vemos mucho. Y eso conviviendo con la preocupación y con las ganas de involucrarse, que creo que ese otro elemento fue el que creció en el último tiempo, que es un poco lo que decía antes. La ratificación del veto hizo que un montón de compañeros y compañeras que quizás se mantenían alejados o como desinteresados tal vez, o no involucrándose en términos de ponerle su tiempo, sus ganas, de repente entienden que ya es una situación, como decías vos, límite, que obliga a involucrarse, a ser parte, a acompañar la toma si pueden, o acompañarla por lo menos simbólicamente. Nos encontramos con un montón de compañeros y compañeras que quizás en otro momento no, y que incluso acompañaron al gobierno en las elecciones, diciendo no, bueno, no, esto... Eso que acabas de decir es clave porque muchos estudiantes de la universidad pública también votaron a este gobierno, le dieron su apoyo. ¿Qué escuchan hoy ustedes? ¿Están arrepentidos? ¿Cómo lo manifiestan? Se quieren matar, pero hay casos y casos seguramente. Sí, creo que también se divide en 2 partes, en quienes confían en el gobierno todavía y quienes deciden militarlo, digamos, creer en términos económicos también lo que implica este gobierno, que eso está en la universidad, pero está en todas partes. Yo personalmente creo que también hay un interés en algo nuevo y en algo que dé una respuesta cuando venimos de 2 gobiernos que a las juventudes no nos hicieron grandes propuestas de pensar en nuestro futuro. Entonces también encontraron una esperanza en un espacio político que nunca había estado en el Estado y eligieron creer, me parece. Y bueno, muchos sí se fueron desilusionando con el paso de los meses y lo vemos también porque les tocó personalmente, porque lo ven cuando tienen que pagar el boleto, cuando tienen que pagar el alquiler, con los aumentos de la comida. Seguro. Y que eso era algo que iba a cambiar en el primer trimestre o en las vacaciones de invierno y sigue peor. Sigue peor. Claro, sigue peor. Pero esto que marcabas vos, Albertina, de gobiernos anteriores, pero también parte de esos gobiernos anteriores hicieron que la universidad pública crezca un montón, que crezcan en metros cuadrados, que crezcan en nuevas carreras, que crezcan en extensiones también de varias facultades, que si esa universidad no llega a otra ciudad, también hay un montón de personas que no acceden.
para la universidad Es que pública. también perdimos mucho la batalla cultural, que eso es un problema, ¿no? De por ahí no valorar qué significaba ese ingreso a la universidad pública, de la realidad de que siguen muchos sin ingresar y que no veían como un panorama ni ahora ni hace 5 años poder ingresar a la universidad pública, como quienes no terminan el secundario. Me parece que a ese sector también le habla Milei de una manera muy clara cuando dice lo pagan con sus impuestos, pero bueno, siempre en la misma encerrona de ponernos pobres contra pobres, Seguro. que es siempre el logro de los gobiernos como este, que es que te enojes con el que tenés al lado, con el que sí puede llegar y no con el que evade impuestos cuando se compra un auto de alta gama, digamos, que es lo que también pasa un montón. Y me parece que ahí perdimos y por eso también tenemos que salir a resignificar no solo la oportunidad de estudiar, sino qué implica la universidad pública para nuestro país. ¿Qué implica? Y algo que también mencionamos, y que el gobierno, o sea, Milei, por un lado, dice de que la universidad pública no garantiza movilidad social, cuando datos de la propia gestión dicen, porque lo tengo acá anotado, que el 47,8% de los inscriptos en 2022 son primera generación. Entonces, esto no es un relato de la nada, son datos concretos y son datos que los vemos, que tenemos compañeros, ustedes principalmente, que son los primeros en la familia que acceden a la universidad pública y que pasar por una universidad pública cambia por completo las cabezas de las familias. Yo creo que el gobierno, al margen de que es cierto que no está viendo una respuesta contundente en términos de aumento de salarios y de un aumento presupuestario que corresponda con las necesidades, sí veo que hay un corrimiento permanente en el discurso. De hecho, nosotros nos enfrentamos el año pasado a una campaña electoral donde se planteaba que las universidades directamente no servían para nada, que eran instituciones de adoctrinamiento, bueno, ese tipo de cosas. Llegamos al 23 de abril con 1 millón de personas en la calle, el gobierno tiene que salir a dar el aumento del 260% para gastos de funcionamiento y empieza a cambiar el discurso y ahora el discurso cambia de nuevo, entonces de repente el problema no es que haya universidades por todos lados, sino el problema es que las universidades son corruptas, que no se auditan, o sea, los dos discursos ahora, el eje, y que me parece que es lo que nosotros como estudiantil y como representantes estudiantiles tenemos que poder derribar son dos cosas, es la cuestión de la corrupción de las universidades y la cuestión de que a las universidades no llegan los pobres y los hijos de los trabajadores, que son dos cosas que me parece que caen de Maduro, que son mentiras y que de hecho son contradictorias con el discurso anterior, porque si el problema eran las universidades del conurbano y el gobierno le declaró específicamente la guerra a las universidades del conurbano, que sabemos que son las que están en mayor riesgo, esas son las universidades que están mayormente llenas de hijos de trabajadores que pudieron empezar a ir a la universidad porque la universidad llegó a sus localidades. Es solo recorrerla, es transitarla, es hablar con los que están allí. Es bastante evidente que hay un corrimiento y una incomodidad también. Y para mí sí yo creo que es un gobierno que es muy inteligente también en su discusión, en su discurso. Creo que ha sabido manejar esa dimensión de la política de una manera que quizás nosotros dejamos de hacerlo. Claro. Pero sí me parece que hay muchas cosas que son fruto de la torpeza y de no conocer. Este gobierno tiene una particularidad en términos de las derechas que nos han gobernado, que es que es un gobierno que ya ni siquiera representa a los sectores concentrados nacionales, sino a los internacionales, a los transnacionales. Entonces me parece que hay un desconocimiento de lo propio, de lo argentino, de lo que piensan los argentinos y las argentinas, de cómo son las universidades. De hecho, bueno, está lleno de recortes en la televisión de funcionarios del gobierno que no saben distinguir entre la facultad, la carrera, la universidad. Exacto. ¿Y cómo es y cómo se manejan las universidades? Esto que vos decías de las auditorías. Desconocen de que las universidades todos los años tienen auditorías internas y externas. A mí me encantaría que el gobierno venga a auditar porque sobre todo, no solamente que ya se hace, lo hacen las propias universidades, sino que el gobierno nacional tiene una responsabilidad en hacerlo y en poner los fondos para poder hacer esas auditorías. Y me parece que está bien, sobre todo porque es el mismo discurso que nosotros tenemos. Nosotros no queremos que se haga cualquier cosa con la plata de la universidad, que se invierta, como sucede en nuestra universidad, en producir vacunas, en producir baterías de litio, una universidad que esté a la altura también de saldar demandas que tiene la región, no solamente internas a la universidad. Me encantaría que vengan a auditar y que también chequeen los datos que ya existen. Nuestra universidad dentro del país rankea cuarta como las más transparentes en comparación también con las privadas, no solamente en un ranking en donde están las públicas. Bueno, esos datos son googleables, son muy fácil y el gobierno parece que no lo sabe.
No, porque les conviene tener otro discurso también, ¿no es cierto? Pero también, así como estamos cuartos en ese ranking de transparencia, somos una de las universidades más importantes de Latinoamérica y por algo también vienen muchos estudiantes de otros países, ¿no? A instalarse aquí en La Plata, vamos a hablar de la nuestra, a elegir carreras que son compañeros de ustedes, seguramente. ¿Qué tienen para decirle a aquellos estudiantes o a aquellas personas que cuestionan al estudiante extranjero, que hay que cobrarle? ¿Qué tienen para decir sobre el tema? Yo creo que entrar en ese discurso es confundirse con cuál es el problema. El problema no es que haya compañeros que vienen de otros países a formarse acá. En última instancia, la discusión que podemos tener todos, los argentinos incluidos, es qué hacemos después con ese título y cómo aportamos al país que nos formó. Me parece que esa es una discusión, pero que claramente el ataque al problema de los extranjeros es, otra vez, es tratar de correr el eje de la discusión cuando el problema es que no se esté financiando las universidades en todo el país, porque lo que representan también los estudiantes extranjeros es ínfimo al lado del conjunto de los estudiantes de las universidades. Y además, perdón, Sol, son estudiantes que alquilan acá, ni hablar, que aportan consumen, acá, que aportan, que trabajan. No es que... No hay, me parece que está como del todo mal, como que en última instancia lo único válido del planteo es, bueno, ¿qué hacemos para que los graduados de nuestras universidades devolvamos ese aporte? Pero los estudiantes extranjeros, igual que nosotros, hacen el aporte cuando van a comprar, cuando alquilan, cuando trabajan. Digo, me parece que es un discurso muy falso y otra vez muy cruel, como este gobierno en general. Seguro. Chicas, hubo una asamblea interfacultades, ¿no es cierto?, esta semana. Cuéntenos los principales puntos que pudieron salir de allí, cómo continuamos con esta lucha. Bueno, un poco la intención de la asamblea era trazar un plan de lucha que contenga a toda la universidad en general, porque venían los procesos asamblearios por facultades, que además tienen distintas dinámicas, porque no en todas las facultades pasa lo mismo. No todas las facultades se sumaron a las tomas, ¿no? Exactamente, también eso depende mucho de las conducciones de los centros de estudiantes y las voluntades de los gremios de convocar asambleas, de abrir el espacio de discusión. Y bueno, por eso también abrimos este espacio para que se lleve ahí lo que fueron discutiendo las facultades, pero para poder elaborar un plan común de cómo se sigue después de que la ley se cayó y de que ya hicimos instancias muy masivas que deja la vara muy alta, ¿no? La marcha que sucedió en el centro de La Plata, la toma de rectorado, son instancias que uno tiene que sostener esa masividad para poder dar la discusión y para que tampoco uno se frustre que con lo que hace no llega a ningún lado, porque el gobierno nos trata de todo menos de bonitos. Entonces, por eso ahora también el desafío es cómo eso lo traducimos a Capital Federal, en donde están los verdaderos responsables de este problema, y cómo hacemos también otras instancias masivas para poder seguir dando la discusión acá y sumar a más compañeros a esas actividades en defensa de la educación pública. Y salió un festival que vamos a hacer la semana que viene, el viernes 1, que lo vamos a hacer en la ciudad de La Plata. Estamos todavía terminando de afinar bien el lugar. El bosque. Pero sí, es en el bosque. Pero bueno, también para encontrarle otro rol a la discusión y a la lucha que no sea simplemente la de las tomas, sino encontrar otros espacios para encontrarnos, para debatir con otros actores que por ahí no se vienen sumando a este tipo de instancias. Para sumar a toda la sociedad también, ¿no? Porque digo, las marchas son acciones de impacto, cuando viene algún vecino o vecina y se encuentra con esas marchas, pero también hay otras alternativas. Sí, y esto que decíamos recién, y hacer. De cómo impacta también tener estudiantes en una ciudad como la nuestra, que consuman, que alquilen, que también es algo que la sociedad tiene que defender porque sirve como motor también los estudiantes dentro de nuestra ciudad. Sí sostener las clases públicas en las distintas facultades, que es algo que irrumpe la visual, pero que nos hace seguir cursando y estudiando también. Eso es muy importante lo que acabas de decir, Albertina, porque las tomas no implican una universidad cerrada, son tomas activas, vamos a contarles a todos, son tomas donde las clases se siguen dando porque precisamente uno de los pedidos de todos los estudiantes es que se sigan dando las clases. Sí, eso totalmente. Para nosotros es recontra importante, primero porque es lo que corresponde, porque entendemos que estamos en un momento en el que lo primero que hay que garantizar es que nuestros compañeros puedan y podamos seguir cursando, rindiendo parciales, como está sucediendo ya ahora en esta época del año, poder estudiar para rendir finales, estar en la facultad, seguirse encontrando con los compañeros y las compañeras. Creemos que eso es lo que corresponde y por eso ninguna iniciativa que pensemos tiene que ir en contra de eso, porque es justamente por lo que estamos luchando.
modificando, también porque entendemos que es un momento distinto. O sea, obviamente nosotros estamos todo el tiempo discutiendo con compañeros que vivieron otros periodos y otras experiencias de tomas, como fueron en los 90 o en los años 2000. Eran distintas, eran más violentas. Era distinto, y eran tomas en las que las universidades se cerraban, y eran tomas donde también había una lógica de tomarle la facultad a las autoridades, porque las autoridades eran a la vez parte del gobierno nacional. Creo que hoy estamos en un momento distinto, tenemos que poder leer esa diferencia, también entender que nuestros compañeros son otros. Entonces, para nosotros eso fue recontra importante, fue una discusión. Igualmente, creo que hubo un acuerdo general entre todas las fuerzas y los compañeros que participamos de las instancias de asamblea, de que no había lugar a hacer tomas cerradas, sino tomas activas, donde el principal foco estuviera en visibilizar y romper con la normalidad. A mí me parece que eso, que lo que hicimos con las tomas activas fue como buscar un equilibrio entre la normalidad absoluta y el impedimento de las cursadas. Entonces hicimos algo que creo que tuvo un efecto mayor que el que incluso imaginábamos, que fue que un montón de compañeros y de compañeras que quizás seguían un poco como, bueno, en la suya, que también está bien y es entendible porque estamos en un momento de mucho sufrimiento, de mucha preocupación. Pero no es ajeno a logramos eso. Me parece que con las tomas logramos eso, que muchos compañeros digan, bueno, evidentemente está pasando algo realmente grave, me tengo que involucrar, tengo que participar, y eso fue lo que logró. Yo el otro día pensaba en eso, nosotros el día de la ratificación del veto, como federación decidimos convocar una vigilia en el rectorado en el que hubo más o menos 5.000 personas, 5.000 personas. A la semana siguiente, exactamente el mismo día, miércoles, teníamos 35.000, 40.000 personas en la calle. Entonces, para nosotros eso tiene... En el medio sucedió toda nuestra lucha, sucedieron las instancias de organización, las instancias de discusión, para que ese número se multiplique. Y es lo que tenemos que seguir haciendo ahora, para nosotras por lo menos, y eso fue lo que llevamos a la Interfacultades y salió por común acuerdo. Tenemos que llevar esa fuerza que construimos en la Universidad Nacional de La Plata y que está siendo muy fuerte incluso a nivel nacional, poder llevar esa fuerza a donde corresponde, a Capital Humano y a la Ciudad de Buenos Aires. Eso justamente le decía, preguntar cómo se conectan con otros estudiantes de otras universidades, porque vamos todos en la misma línea. ¿Se viene una marcha nueva federal? Sí, es lo que estamos impulsando, se está discutiendo en el Frente Sindical Nacional. La verdad que también nos falta mucha articulación, un poco por responsabilidad de nuestro gremio nacional, que es la FUBA, que deberíamos tener una articulación, al menos de federaciones, para poder discutir cómo se trabaja, y que bueno, también tienen distinta estrategia de cómo llevar este conflicto adelante, por lo menos que nosotras sí tenemos mucha comunicación con las universidades del conurbano, que tienen federaciones que tienen dinámicas parecidas a las nuestras, que están atravesando hoy tomas en sus facultades y que también están con el mismo objetivo de tener una marcha nacional que también sea un punto de llegada, porque la verdad que eso es algo que necesitamos, llegar hacia escenarios masivos que nos permitan convocatorias, que nos permitan para esa convocatoria puntual salir a discutir en las aulas y en los pasillos de las facultades, y también de cara a la discusión del presupuesto para el año que viene, que va a ser algo fundamental, porque caída la ley, algo para discutir el presupuesto tenemos que tener, más allá de lo salarial que es urgente, de cuál va a ser el presupuesto que tengan las universidades el año que viene, y también los fondos que hoy son los que corresponden a nuestras becas, por ejemplo, que están congeladas y que no nos alcanzan ni para una expensa hoy. ¿De cuánto es la beca? 35.000 pesos. 35.000 pesos, o sea, es un chiste, porque si contamos todo lo que implica la vida universitaria de traslado, fotocopias, libros, comida, alquiler, bueno, es... Cualquier alquiler son 200.000 pesos. Exacto. O sea. Y ni hablar de que estuvo congelada en 20.000 pesos hasta agosto. O sea, 35.000 pesos hace poquito, y porque lo discutimos y lo discutimos y lo discutimos y logramos que aumenté en 15.000 pesos. Seguro. Hoy la beca dejó de representar lo que representaba cuando se creó durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Esa beca representaba y significaba un número muy grande de los gastos totales que teníamos los estudiantes y nuestras familias. Era ese el objetivo, de poder... nunca fue una beca universal que la tenía todo el mundo, sino la tenían estudiantes que la necesitaban y que demostraban con su avance académico que eso era una beca que la utilizaban para poder estudiar, y esa beca dejó de representar eso por lejos. Exacto. Digo. Cuando mencionan lo del presupuesto para el año que viene, muchos rectores ya dijeron que si ese presupuesto no es acorde a las reales necesidades de las universidades, peligra la continuidad de... No queremos llevar dramatismo ni nada, pero es una realidad. En la Universidad de Quilmes hay carreras que las inscripciones están cerradas para el año que viene.
vamos a esperar que eso no suceda. Acá la Universidad de La Plata es una universidad muy grande, pero para poner en contexto también, ¿no? De que realmente peligra la universidad. Es que es muy silencioso, creo yo, y que es muy estratégico de su parte también el ahogo presupuestario, porque es algo que ya está sucediendo, que hay universidades que arrancaron con cupos en materias, que hay docentes y no docentes que dejan sus trabajos porque no les sirve trabajar en la universidad pública, entonces se van a laburar a privados o a otros espacios, o tienen otros laburos, entonces también eso nos hace perder a nosotros calidad a la hora de formarnos, y es algo que ya sucede. Digamos, entonces es profundizar y apretar un poco el acelerador para que no podamos pagar la luz, no podamos pagar servicios básicos y cotidianos. Que los chicos del interior no vengan. Exacto. Que ya sucede, no es algo que va a suceder con el presupuesto. Necesitamos hoy levantar un poco el piso que ya tenemos y mejorar salarialmente a nuestros docentes y no docentes urgente. Sí, de hecho yo un poco lo que creo y lo que vemos es que lo que el gobierno va generando, porque obviamente el peor escenario es el del cierre de universidades, que sabemos que para algunas universidades de nuestro país es real, chicas, cierto e inminente, pero pensando por ejemplo en la situación de nuestra universidad, yo creo que justamente lo que sucedería si seguimos en esta situación es un poco la profecía autocumplida, es como el gobierno en vez de cerrar la universidad lo que hace es ir generando las condiciones para que la universidad sea lo que ellos dicen que es por ejemplo una universidad llena de ricos, porque obviamente si vos empezás a... La universidad tiene menos plata, ¿eso qué significa? Reducir bandas horarias, significa reducir la planta docente, reducir las bandas horarias, implica que los estudiantes que laburan no puedan cursar, digo, es empezar a generar las condiciones para que la universidad deje de poder albergar a los compañeros y compañeras que laburan, que tienen hijos, que tienen hijas. Entonces me parece que justamente el momento de organizarnos es ahora para poder enfrentar esa situación. Y creo que tenemos la fuerza para hacerlo porque lo venimos demostrando y venimos siendo, y eso para nosotras también es una gran responsabilidad, creo que hoy Albert lo decía más temprano, para nosotras es una gran responsabilidad saber que hoy la universidad está teniendo un lugar en la agenda pública que no están teniendo un montón de otras discusiones igual de válidas, como es la de los movimientos sociales, la de los jubilados y jubiladas, los trabajadores desocupados. Digo, me parece que hoy tenemos una responsabilidad que es decir, es una frase ya quedó medio vieja de ser la punta de lanza del resto de las discusiones, porque además para nosotros no tendría ningún sentido que la universidad se salve sola, porque básicamente la universidad sirve para eso. Justamente eso, y ya estamos llegando al cierre del programa, se pasó muy rápido, pero bueno, dejar tal vez una reflexión final sobre esto, ¿no? La importancia de la educación pública que moviliza también a la sociedad, que nos hace profesionales, que esos profesionales también devuelven a la sociedad con sus conocimientos, lo importante, ¿no? Y sobre todo pensando y hablándole a los próximos ingresantes que también tienen miedo, que no saben con qué se van a encontrar. Sí, creo que también en este proyecto a futuro que uno piensa cuando se ve en la universidad pública. A mí me pasó que soy del interior, mis viejos hicieron el primario, o sea, como que no había una proyección de otra vida posible que trabajar en el pueblo y seguir con una misma proyección de vida, y la universidad es una opción de poder progresar, de poder ser profesional, de poder tener una jubilación en blanco, que si bien hoy son una miseria, es una lucha histórica de nuestro país que también hay que defender, y esas posibilidades te la da el ser profesional. Y hoy arriba de la mesa para las juventudes está la posibilidad también de cliquear 3 veces y ganar en dólares, que spoiler es mentira, y de que apostar es trabajar, y un montón de debates sobre cuál es nuestra perspectiva de futuro, que son muy peligrosos porque no llevan a ningún lado, generan ansiedad, generan depresión, y la universidad pública es una respuesta y es una salida a todo eso, la capacidad de ser profesionales, pero sobre todo también son los profesionales después que atienden a nuestras familias en una salita, que generan las curas para las enfermedades, que generan alimentaciones saludables, que hacen la soberanía también política y de nuestro país con empresas, con industria. Entonces eso también es la universidad pública, por eso lo tenemos que defender, y también la universidad pública te cambia la cabeza más allá de que seas profesional o no, sino en transitarla, en encontrarte con otros compañeros y compañeras de otros lugares. Otras experiencias. Exacto, por eso tenemos que defenderla y cuidarla tanto, y tenemos que ganar un presupuesto para lo nuestro, pero para todos los sectores que vienen en conflicto con este gobierno, porque estamos generando un país para unos pocos, y es todo lo contrario a lo que necesitamos hoy. Es muy difícil volver a lo que éramos. Y es muy cruel también. No, a mí me parece que
bueno, un poco lo fuimos diciendo, pero creo que hoy tenemos eso, como una gran responsabilidad de poder explicar y convencer y juntar la mayor cantidad de compañeros, compañeras, vecinos, vecinas, porque también es una lucha que no es solamente de quienes habitamos la universidad, sino de todas esas personas que efectivamente en su vida cotidiana tienen un vínculo con la universidad a través de sus profesionales, a través del conocimiento que genera. Sabiendo que justamente el ataque que está haciendo el gobierno a nuestra universidad no es un problema económico, yo lo digo todas las veces que puedo y lo voy a seguir diciendo, la ley de financiamiento que vetaron le costaba un 0.14% del Producto Bruto Interno a nuestro país, que es menos de la mitad de la plata que dejó de ahorrar el Estado, la plata que dejó de recaudar el Estado por bajar el impuesto a bienes personales. O sea, las familias más ricas del país dejan de poner plata y esa plata no se pone para pagar las universidades. Que entonces, representan millones de personas. Problema económico, no es un problema financiero bajo ningún punto de vista, es una decisión de atacar una institución que es muy costosa para un proyecto de país como el que tiene Javier Milei, que es un país sin profesionales, es un país donde lo único que existen son pobres y grandes millonarios, entonces tenemos que saber que tenemos que luchar por eso porque básicamente se está poniendo en juego nuestro lugar en la vida de nuestro país. Seguro. Gracias, chicas, por venir aquí, por debatir un poco y analizar sobre este conflicto que estamos atravesando y que justamente nos atraviesa a todos y todas. Así que gracias y nos vamos a encontrar nuevamente en las calles. Supuesto. Muchas gracias. Gracias a ustedes por estar del otro lado de la pantalla de UNLP TV, un canal que por supuesto está firme luchando por la universidad de calidad, gratuita, masiva, inclusiva. Nos encontramos en las calles como siempre y hasta la próxima.